Bueno, muy buenos días a todos. Seguimos en nuestra serie Diles quién soy. Y hoy es, ya sabemos, Dios da ¿qué? Sabiduría. Dios da sabiduría. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Mira al que está ahí al lado y dile, tú necesitas sabiduría, ¿cierto? A ver, mirémonos y ahí estamos listos para escuchar esta palabra. ¿No sabes qué hacer en esta situación? ¿No sabes cómo actuar en diferentes cosas que la vida nos está poniendo en estos momentos? Pues hoy es el día para pedir al Señor, pedir a través de su palabra que Él nos guíe. Bueno, como hemos estado viendo, hace 8 días Dios nos hablaba que Él tiene multitud de pensamientos acerca de nosotros. Eso me maravilla, ¿cierto? El capítulo 1 es la personificación de la sabiduría. Dios se declara a sí mismo como la sabiduría. Si quieren, acompáñenme a leer en Proverbios 1:20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Si quieren saber ustedes qué es la sabiduría, según Proverbios 1:7, vamos a ver qué es la sabiduría, porque hay muchos conceptos de sabiduría en el mundo, pero hoy vamos a mirar cuál es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En estas series que hemos estado viendo, uno de los temas fue Dios, ¿qué? Dios me ve. Y pues ese es el temor de Dios, saber que Él nos ve en cada situación, en cada momento de nuestra vida, Él nos está viendo. ¿Y qué pasa si aborrecemos la sabiduría? Pues mire, contándoles de la escuela dominical, ustedes saben que los niños dan el mismo tema que estamos viendo los adultos, ellos están viendo allá arriba lo mismo, ellos están entendiendo de la sabiduría de Dios. Y el día de Dios me ve, que hay profesores de escuela dominical, les pintaron un ojo, pero ese sí era un ojo bonito, perdón con mi esposo, pero el ojo, el de allá arriba sí era un ojo bien lindo, súper grande. Y los niños siempre están diciendo, Dios me ve, ¿se acuerdan de ese ojo? Y pues de verdad ellos desde niños están entendiendo qué es la sabiduría. Dice en Proverbios 1, 29 al 32, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones, comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. ¿Quieres estar tranquilo? Pues simplemente teme al Señor, simplemente haz las cosas como Él quiere. Pues de verdad es muy, muy, muy terrible uno estar en contra de la voluntad de Dios. Y dice, el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Entonces, si tú estás escuchando hoy la voz de Dios, vas a vivir tranquila y confiadamente. No hay nada más maravilloso que esto. Hoy vamos a mirar diferentes casos en que Dios da sabiduría. Vamos a mirar personajes e historias bíblicas en donde Dios
dio sabiduría. ¿Y cómo podemos aplicar eso nosotros también? El primer caso que vamos a mirar hoy es acerca de Daniel. Y el primer punto es: Dios da sabiduría a los jóvenes. Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Allí quieren que ellos coman de lo sacrificado a los ídolos. Imagínense, ellos fueron deportados a Babilonia muy jovencitos, muy jóvenes. Es posible que Daniel no tuviera más de 14 años, 12, 13 o 14 años. Había durado 12 años en su casa, donde sus padres le habían enseñado los principios de Dios. Y dice la palabra de Dios que él propuso en su corazón no contaminarse. Algunas personas dicen: tenemos nuestros hijos solamente hasta los 12 años. Si usted tiene niños, mejor dicho, aproveche cada momento, porque este es el tiempo en que puedes dedicarle y entender y hacerles entender a ellos el temor de Dios. Dice el versículo 8 en Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. Cuando ellos llegan a Babilonia, los juntan con otros jóvenes de diferentes lugares y pues el rey quiere que estos jóvenes sean alimentados con lo mejor que él cree, que es las viandas y es la comida que es sacrificada a los ídolos y que es dada al rey. Y él dice: yo quiero que estos jóvenes sean alimentados con esto, porque yo les quiero que enseñar mucho y que ellos puedan entender todas las cosas que son necesarias para este reino. Pero Daniel le dice al jefe de los eunucos: yo no me voy a contaminar, ni mis amigos se van a contaminar con lo sacrificado a los ídolos. Y le propone al jefe de eunucos y le dice: ¿por qué no probamos 10 días y usted me va a dar solamente legumbres y agua y va a ver cómo nosotros vamos a estar mejor que todos los demás? Pues lo hizo con temor y temblor, porque pensó: si ahora estos se me desnutren y llegan todos demacrados, ya no pueden pensar, y yo tengo que presentar a Daniel y a estos delante del rey, pues voy a ser amonestado. Pero después de estos 10 días, pues resulta que Daniel y los amigos están mucho mejor que los demás jóvenes. Vamos a leerlo esto en Daniel capítulo 1, el versículo 17 al 21. Si están tomando apuntes y de pronto en el Lazarot, pues vamos a poder analizar mucho estos versículos. Dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento. Los halló 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Dios dio 10 veces más sabiduría. Aquí estoy viendo padres de familia que han criado a sus hijos en el temor de Dios y que ahora son 10 veces mejor que todos sus amigos. Están siendo exaltados en las universidades, están siendo exaltados no solamente en la universidad, sino en el mundo, y están sirviendo al Señor. Hoy tenemos 35 jóvenes que están llenos de
ellos tienen el poder de Dios, ellos están sirviendo, ellos están ministrando, ellos están imponiendo manos porque están llenos de la sabiduría de Dios. Ellos están siendo preparados tal vez para servir también en el sector público. Estamos orando porque nuestros jóvenes sean los que vayan a gobernar nuestro país. Yo le estoy apostando a Colombia. Yo estoy creyendo que vamos a ver algo diferente, pero necesitamos orar, necesitamos levantar, necesitamos apoyar a estos jóvenes que sí tienen el temor del Señor. Bueno, ese es el número 1. Hoy vamos a orar por estos jóvenes al final del servicio. Si tú tienes hijos, si tú tienes sobrinos, si tú eres un joven, hoy vas a orar, a pedir esa sabiduría. Número 2, Dios da sabiduría por su Espíritu. Yo siempre tengo que pedir sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo vamos a dirigir la iglesia? Estos tiempos no han sido nada fáciles y hemos tenido que pedir la sabiduría de Dios. Vamos a abrir la iglesia, no la vamos a abrir, el COVID sí, el COVID no. ¿Qué hacemos, cierto? Y estamos pidiendo día a día, cada día ha sido una prueba de fe, cada día hemos tenido que ponernos firmes. Cuando al principio del año resolvimos abrir y entonces a los 15 días no, ya ustedes no pueden abrir y otra vez la iglesia cerrada. Pero estamos pidiendo el poder y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Estamos pidiendo que Él sea guiándonos. Recuerdo cuando nacieron mis hijos, cuando nació Jonathan, mi hijo mayor, y yo lo veo ahí, yo digo, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a criar? Yo no sé cómo hacen los hijos, los padres que no creen en el Señor para criar sus hijos. Solamente arrodillarnos y pedimos la sabiduría de Dios para criar a cada uno. Y resulta que cuando ya, pues más o menos, bueno, seguimos todos los principios y ya más o menos íbamos como por el buen camino, nace el segundo. Y pensamos que, no, ya con el segundo todo súper fácil, ¿cierto? Y resulta que bien diferente que el primero, ¿no? Muy distinto. Y otra vez delante de Dios, Señor, ayúdanos a guiar y pedimos tu sabiduría para criar nuestro segundo hijo. Y llega la tercera y bueno, ya sí que fue fácil. Pero también diferente, ¿cierto? Diferente. Tuvimos que pedir a Dios la sabiduría del Señor. ¿Cómo actuar en el trabajo? Necesitamos una palabra de sabiduría para saber cómo actuar en el trabajo, cómo actuar en esa situación que tú tienes en este momento. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que pedir la palabra de sabiduría. Tú tienes que pedir una palabra de sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué hago en mi matrimonio? ¿Qué hago en ese noviazgo? ¿Cómo debo actuar? Y Dios en este momento, hoy es un día especial en donde vamos a salir pidiendo esa palabra específica. Estoy segura que el Espíritu Santo te va a mostrar qué hacer en esa situación que Dios tiene para ti. Una palabra de sabiduría. En Hechos, en el capítulo 15, la iglesia se encontró en una situación, digamos que para ellos fue difícil, pero era una buena situación. Los gentiles estaban entregándose al Señor. Y como les dije en el primero, Daniel, que era judío, sabía cuáles eran las reglas de los judíos, ¿cierto? Y llegan estos gentiles a una iglesia llena de judíos que tenían ciertos principios, el de no contaminarse, el de no arrodillarse delante de los ídolos, el de no tomar sangre, circuncidarse y una serie de reglas que tenían los judíos.
Los judíos tienen muchísimas reglas hasta el día de hoy. Y la iglesia tiene este gran problema. Llegan los gentiles y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, dice que Dios le da a Jacobo, en Hechos 15, 20, le dio a Jacobo una palabra de sabiduría. Hechos 15, 19 al 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente pusieron esas 4 reglas, que no los inquietemos con lo demás, que no los hagamos circuncidar, que no los hagamos cumplir toda la ley que nosotros tenemos. Solamente 4 cosas que hasta el día de hoy pues eran o son bien importantes. A veces es más importante saber qué no hacer que saber qué hacer. ¿Me explico? Por ejemplo, tú has pedido al Señor un trabajo, hemos orado por ese trabajo, hemos pedido por ese trabajo, Dios te da ese trabajo, pero en el transcurso del tiempo tienes problemas en el trabajo y entonces ahora tú decides, no, yo voy a renunciar antes de que me echen y tomas decisiones sin haber consultado a Dios. Pues un consejo que da mi esposo siempre es, no tomes una decisión de salir de tu trabajo si no te echan o si no tienes algo mejor. Entonces, él recuerda una historia de alguien que vino a consejería y le dijo, pastor, yo ya no puedo más, yo sé que yo oré por ese trabajo, pero yo ya no puedo más. Yo sé que me van a echar y yo creo que yo voy a renunciar porque me están haciendo la vida imposible. Y él le dijo, no, la palabra que Dios me da es no renuncies, deja que te echen. Llegó a la siguiente semana y peor. Pastor, esta situación está terrible. Me van a echar porque yo no voy a hacer cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios. Parecía que le estaban obligando a hacer chanchullo ahí por detrás y esta persona se puso firme y dijo, yo no voy a hacer eso. Entonces él estaba seguro que lo iban a echar. ¿Renuncio? No renuncie, no deje, espérese un momento. Y a la tercera semana, pues peor la situación, es algo así, ¿cierto? Y peor la situación. Entonces, él le decía, no renuncies. Pues resulta que le dijeron, te vamos a poner en un puesto diferente, vamos a subirte de puesto porque sabemos que en ese puesto tú no puedes porque no vas a hacer lo que nosotros decimos, pero vamos a subirte en el cargo porque tú haces las cosas bien hechas. ¿Qué tal que él hubiera renunciado, no? Le dieron un salario mejor y fue un tiempo muchísimo mejor en su trabajo. Entonces, a veces es más importante no hacer algo que empezar a hacer las cosas. Por ejemplo, decisiones. No salgo con personas inconversas. Es algo que le decimos a los jóvenes. Usted debe tomar esa decisión. No salga con un inconverso porque usted sale y pues de ahí en adelante no sabemos qué va a pasar. Nota, no busque la sabiduría en el lugar equivocado. Pide consejo de Dios, de su palabra y de personas llenas del Espíritu Santo. Tenemos situaciones de hombres casados con un hogar maravilloso, llegan a su trabajo y toda la gente, sus compañeros de trabajo lo empiezan a invitar a tomar trago, a reunirse y pues él al principio dice, no, pues yo mejor me voy para mi casa y la presión del grupo es tan fuerte que bueno, él dice pues tengo que salir porque si no me echan del puesto y empieza a reunirse con los hombres inconversos y estos empiezan a decirle, pero usted ¿por qué es tan bobo?
usted porque es fiel a su esposa, usted puede echarse una canita al aire y puede pues faltarle a ella de vez en cuando, ¿cierto? Y eso no pasa nada, esos son los consejos del mundo. Si tú buscas la sabiduría del mundo, te va a hacer caer y te va a hacer perder tu hogar y va a hacer que todo sea un desastre para ti. Y cuando tú ya estés bien caído, cuando tu vida ya sea un desastre, cuando tú te vuelvas un alcohólico o estés en adulterio y tu esposa diga ya no más, ya no aguanto esto, ¿saben qué? Esos grandes amigos te desaparecen. Esos grandes amigos que te llevaron por el mal camino ya no están. Entonces, no busquemos la sabiduría en el lugar equivocado. En Génesis 3:6 tenemos el ejemplo del pecado original. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Dice la palabra de Dios que era deseable para adquirir sabiduría. Pues sí, las cosas, la sabiduría del mundo parece muy chévere, es algo deseable, es algo que pues es agradable a los ojos, pero pues todos sabemos el final de esto. Hasta el día de hoy estamos nosotros afectados por el pecado, ¿cierto? ¿Qué pasó? La destrucción del ser humano y pues así sucede realmente con el pecado. Si buscamos la sabiduría en el lugar equivocado, pues vamos a terminar re mal. Número 3, Dios da sabiduría en la iglesia. Necesitamos la sabiduría de Dios en la iglesia. Necesitamos líderes llenos del poder y de la unción de Dios. Dice en Hechos capítulo 6, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega con los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el distintivo de los líderes. Nuestra iglesia está llena de personas líderes, ¿cierto? Que son servidores todoterreno. Pero ¿por qué están sirviendo en la iglesia? Porque son hombres y mujeres llenos del espíritu y de sabiduría, dispuestos a tomar toda responsabilidad. Líderes que están dispuestos a tomar la responsabilidad que Dios les dé. No es sirviendo a una iglesia, no es sirviendo a un hombre, es sirviéndole al Señor. Tenemos nuestros líderes en el grupo de alabanza, nuestros jóvenes aquí en los medios, gracias a Dios por ellos, ¿cierto? Gracias a Dios se quedaron unos, porque ya sin jóvenes no podemos hacer las transmisiones, no podemos hacer todo. De verdad ellos merecen un aplauso porque están dando la fuerza a la iglesia, ¿cierto? Un aplauso para ellos, sí. Gracias a nuestros jovencitos aquí que están en la transmisión para que en la casa también se pueda escuchar la palabra de Dios, para que aquí nosotros podamos tener un buen sonido. De verdad el Señor está levantando jóvenes y adultos llenos del espíritu y de sabiduría. Tenemos nuestros sugieres, otro aplauso a los sugieres. Si no tenemos estos recibiéndonos, ayudándonos con los carros, son llenos, ¿qué dice? Llenos del espíritu y de sabiduría, dispuestos a tomar toda responsabilidad.
dispuestos. Eso es un líder verdadero. Tenemos nuestros profesores de escuela dominical, otros que merecen de verdad el aplauso porque cada domingo están dando todo para nuestros niños, los líderes de Azaró de entre semana. Qué poderoso, ¿no es cierto? Qué poderosa nuestra iglesia entre semanas. Sí, un aplauso fuerte. No los pongo a parar porque aquí están casi todos los que están sentados, están sirviendo. Y pues, ¿qué es la meta en nuestra iglesia? La meta en nuestra iglesia es que cada uno sea lleno del poder y de la unción y sabiduría de Dios y que cada uno pueda tener una responsabilidad en la iglesia. Esta semana tenemos perfeccionando la santidad. Tenemos este tiempo donde hay una sanidad interior, también líderes ahí predicando la palabra para que nosotros podamos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu y de sabiduría. Eso es poderoso. A mí me emociona la iglesia. Nuestra iglesia es algo maravilloso. No se mueve por obligación, sino es el Espíritu Santo el que está moviendo a cada persona. Dios da sabiduría. Número 4, Dios da sabiduría en la mentoría. Y tenemos la historia de Josué. Josué, lleno del espíritu y de sabiduría, aprendió al lado de Moisés. Si tú eres un líder en nuestra iglesia, debes estar mentoreando a otras personas para que ellas sean también llenas del Espíritu Santo. Dice en Deuteronomio 34:9, entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. El viernes en la noche tuvimos nuestro grupo que fue enviado de la iglesia de City Harvest para Villavicencio. Impusimos las manos sobre ellos. Impusimos las manos como líderes de la iglesia pidiendo la protección de Dios sobre ellos y fueron enviados con el poder y la unción del Espíritu Santo. Número 5, tenemos una historia maravillosa, quizás la historia más famosa de todos los tiempos en cuanto a la sabiduría. Dios da sabiduría en administrar justicia y aquí nuestro ejemplo es Salomón. Dice la Biblia que él fue el más sabio y que no ha habido ni antes ni después hombre más sabio que él. Cuando Salomón sucede a su padre David, se encuentra en una encrucijada tremenda, ¿no? Está ahí sucediendo a un hombre tan sabio como David y está con una juventud y está recibiendo esa responsabilidad de dirigir el pueblo de Israel y él dice, yo no soy capaz, ¿qué hago? ¿Qué hago para dirigir este pueblo? Hay alguna gente que se cree sobrada, ¿cierto? Pues ahí vimos también en el libro de Reyes después y en el libro de Jueces, como muchos creyeron que no necesitaban pedir esa sabiduría de Dios y pues llevaron al pueblo al desastre. Pero Salomón ahí joven dijo, yo necesito la sabiduría de parte de Dios. Yo no puedo solo. Y dice la palabra de Dios que él se arrodilla delante del Señor y vamos a leer en Primera de Reyes 3 del 6 al 14 en la nueva versión internacional. Dice lo que dice Salomón. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Imagínense. David sí se condujo con lealtad, justicia y un corazón recto. Y ahora Salomón dice, ¿yo qué voy a hacer? Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David.
No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento, dice en la Reina Valera, sabiduría, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 10, al Señor, si quieren leer conmigo, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Está, no están las, más que no están, pero está la Biblia, ¿no? Está la Biblia, no está ya escrito, pero aquí está. Dice en el versículo 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Al Señor le gustó y al Señor le agrada que le pidamos su sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Por eso Él se va a agradar contigo este día de hoy. Él se va a agradar cuando tú le pidas sabiduría. Si tú crees que ya te las sabes todas, pues de malas, ¿cierto? Pero pues yo les digo, yo no me las sé. Y yo creo que casi ninguno acá. Por eso estamos viniendo cada día a recibir la palabra de Dios, porque no nos la sabemos. A veces creemos que ya no leímos la Biblia y ya, mejor dicho, y resulta que no. Cada día Dios nos está hablando algo diferente. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos. Tres cosas. Él no pidió riquezas, no pidió venganza, no pidió larga vida, ni pidió la muerte de los enemigos. A veces lo que venimos, Señor, castiga a esa persona que me ha hecho mal, pero el Señor no hizo eso, Salomón no pidió esto, pero le dice el Señor, sino que pediste discernimiento para administrar justicia, entonces voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. ¿Sabes qué? Dios sí te quiere bendecir. Dios sí te quiere dar bendiciones económicas. Aquí lo dice, ¿cierto? Pero Él quiere que lo primero que le pidamos es la sabiduría a Él, que nuestro corazón esté primeramente con Él. A veces queremos pedir las añadiduras, venimos acá para pedir esa bendición de Dios, pero ¿sabes qué? El Señor le agrada, es que tú le pidas sabiduría para administrar justicia. Y encontramos que pues una historia bien conocida en la Biblia. Recuerdo que me la enseñaron cuando era niña en la historia sagrada. ¿Cuántos tomaron historia sagrada en el colegio? Ya como que eso no se da, pero yo sí digo, ¿qué cosa? Esas eran enseñanzas buenas, ¿cierto? Y esa enseñanza le queda a uno para toda la vida. Y vemos que más adelante, pues llegaron dos mujeres delante de Salomón, le trajeron a él un niño y las dos mujeres estaban peleando una con la otra. Es que se había muerto uno de los bebés y una le decía a la otra, al rey, no, este es el niño, este es mi hijo, y la otra, no, es mi hijo, el que se murió era el hijo de ella, y la otra decía, no, es el hijo de ella. Usted tiene que decidir para cuál de las dos es ese niño que está vivo. Y dice en el versículo 23, el rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráigame una espada. Cuando se la trajeron dijo, partan en dos al niño que está vivo
y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. ¿Se imaginan? Vamos a partir el niño en dos. Y la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Qué cosa, ¿no? Ahí se nota quién es realmente la persona que está bien, que lo partan en dos. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguele a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Necesitamos la sabiduría de Dios para administrar justicia. Yo recuerdo cuando los niños llegaban delante de mí, los tres ahí, y todos peleando, ¿no? Mamá, no fue que él me quitó el juguete primero, no, mamá, él me pegó primero, y bueno, mejor dicho, y uno oyendo, y el uno le echaba la culpa al otro, y el otro al otro, y uno ahí de papá como juez, ¿no? Pidiendo la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces de pronto hemos hecho cosas injustas con nuestros hijos porque no hemos pedido la sabiduría de Dios para saber guiar y para saber decidir qué es lo que se debe hacer? Necesitamos justicia en nuestro trabajo. Tú que eres jefe, necesitas tener la sabiduría de Dios para administrar justicia. Tú no sabes cómo deben ser las cosas, pero Dios sí sabe. Dios está viendo lo más íntimo de nuestro corazón. En cualquier situación Dios nos está poniendo para administrar justicia, porque yo sé que Dios está poniendo por cabeza mucha gente en nuestra iglesia. Esta mañana alistémonos un momento, alistémonos para ser ministrados y para recibir esa sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios? Hemos escuchado que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, pero que la pida abundantemente y sin reproche. Voy a pedir a nuestro gran grupo de alabanza, no me estoy burlando porque fue poderoso, ¿no? De verdad, para que nos estén ministrando un momento y estén llevándonos a ese tiempo de oración con el Señor. Como conclusión, vamos a mirar que a Dios le agrada, a Él le agrada que pidamos sabiduría, que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Qué maravilla que es Dios, ¿cierto? ¿Tú lo crees? Pero dice, pero pídalo con fe, no dudando nada. Vamos a pedir con fe, abundantemente y sin reproche. Vamos a pedir la sabiduría de Dios. Esta mañana no vamos a buscar en el lugar equivocado. Estamos buscando realmente en el lugar que debe ser, buscando primeramente que su Espíritu Santo nos guíe. Y también, pues, un consejo que les doy. Cuando alguien viene a consejería pidiéndonos algo, ¿cómo debo actuar en determinada situación? Yo les voy a dar el consejo que casi siempre doy. De pronto ustedes ya no van a volver a consejería porque pueden ir directamente a la palabra de Dios. Y siempre les digo, leamos el libro de Proverbios. En este manual está el manual de la sabiduría. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo debo actuar en diferentes situaciones? ¿Qué debemos hacer en toda situación que Dios nos pone? Tú me estás pidiendo sabiduría. ¿Cómo voy a actuar en mi matrimonio? Lee Proverbios. ¿Cómo voy a actuar en ese negocio? Lee el libro de Proverbios. Normalmente tenemos 30 o 31 días en el mes. Si tú lees cada día el proverbio que corresponde, vas a estar leyendo siempre durante el año los 31 proverbios. Hoy es el día 12,
Hoy corresponde Proverbios capítulo 12 y tú puedes leerlo, pero si tú necesitas de verdad, yo necesito ya el consejo de Dios, yo necesito en este mismo instante, en esta semana el consejo de Dios, pues apártate en ayuno y oración y comienza a leer el libro de Proverbios, todo completo, y empieza a subrayar, empieza a ver qué es lo que debes hacer en esta situación específica, en el estudio, en tus relaciones interpersonales, en cómo actuar en los negocios. Es un libro maravilloso. Dios nos dio en su palabra toda la guía que nosotros necesitamos para poder tener la sabiduría de parte de Dios. Vamos a colocarnos de pie. Y mientras estamos escuchando esta canción, comienza ahí a orar, comienza a pedir esa sabiduría de Dios. Si tú estás allá en tu hogar, arrodíllate ahí, levanta tus manos y cuando tú estás ahí cantando, la canción es también una oración. Comienza a pedir. Esta mañana orábamos, Jesús pasa por aquí y en este instante tú vas a recibir el toque del Señor. No podemos imponer las manos sobre ti, pero el Señor mismo está poniendo las manos sobre ti. Dios está llenándote de esa unción y de ese poder. Aleluya. Gracias, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Recibe. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Sí, Señor. Aleluya. Todo es posible si puedo creer. Gracias, Señor. Todo es posible. Levanta tu voz y dile: si puedo creer. Fe mueve la mano de Dios. Sí, Señor. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Levanta tu mano como cuando uno quiere recibir algo. Levanta tus manitos y dile: Señor, lléname de esa fe. Quiero creer cada día más. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedo creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedo creer. Dice en Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pensando en pedir sabiduría, pedir un consejo de las personas, lo cual es muy importante.
bíblico. Dios puede hablar a uno a través de consejero, pero a veces en la parte humana no nos gusta. Somos reacios a ir a pedir un consejo, sabiduría. No queremos hacerlo. ¿Y por qué? Porque uno no acude a muchas personas quienes en dado momento le podrán ayudar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Pues una razón es porque tememos que nos fueron a regañar. ¿A quién le gusta ser regañado? Nadie se ríe, pero es la verdad. Uno no quiere que le regañen a uno. Entonces uno es como tímido. No se atreve. Quisiera, pero ay, que me van a regañar. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a Dios? ¿Cómo es su actitud? Dios da sabiduría y dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres agradecer que el Señor no te regaña? Dios no te regaña. Pídele sabiduría. Él no te va a regañar. Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. Pero sí hay una condición. ¿Cuál es? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entra en tu sabiduría. Entra en tu oración y pide sabiduría de Dios. Ora tú. Ora tú. No puedes salir de aquí sin haber orado tú. Ora y pide a Dios esa sabiduría que necesitas en tu situación actual. Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y Dios te va a mostrar muchas cosas. Vas a decir, si Dios da vida mucho tiempo más adelante, y si el Señor no viene antes, vas a decir que en este servicio Dios te dio mucha sabiduría. Mucha sabiduría. ¿Quién está alabando a Dios en este momento? Porque en esta reunión Dios te dio mucha sabiduría. Dios te dio mucha sabiduría. Él da su sabiduría así abundantemente y sin reproche, porque tú estás pidiendo con fe, no dudando nada. Pide a Dios que resuelvas tus dudas. Cada uno, de alguna manera, así tiene que resolver dudas. ¿Sí? El ateo no tiene que resolver dudas, el cristiano sí. Otra vez, el ateo no tiene que resolver dudas. ¿Alguna vez has conocido un ateo con dudas? No creo. Pero nosotros sí tenemos que resolver nuestras dudas. Resuélvelas, porque tienes que poder orar. Dice, no dudando nada. Y ya, pon tu mano sobre tu corazón y decir, Señor, no quiero ser una persona de doble ánimo. Yo no quiero ser inconstante, indeciso en todos mis caminos. Ya tiene que haber un cambio, salgo de aquí diferente. Me he resuelto a no ser indeciso,
una persona indecisa es una persona que no toma las decisiones y tú tienes que tomar decisiones. Otras personas no pueden tomar esas decisiones para ti. Otras personas quisieron tomar tus decisiones, pero tú eres quien las tiene que tomar. Entonces no vas a ser una persona así, ¿qué? De doble ánimo. Indeciso. Dile a Dios, no puedo ser indeciso en mi vida. No puedo ser inconstante. No puedo ser una persona que dice una cosa, pero no la hago. No puedo ser una persona quien comience una cuestión, pero no la termina. Entonces, Dios mío, dame la sabiduría para saber las cosas que tengo que terminar. Tengo que cumplir. ¿Sí? Más me vale, es una sabiduría. Más me vale es hacer 2 o 3 cosas, pero bien hechas, que 10 cosas y todo queda en el aire. Señor, estamos aquí recibiendo, porque tu palabra dice que Dios da sabiduría. Y estamos aquí recibiendo, pidiendo con fe. Con fe. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, de manera triunfante. Fe mueve la mano de Dios. Recibo de Dios. Fe en su palabra viva. Abundantemente y sin reproche. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedo creer. Si puedo creer, todo es posible. Si puedo creer, todo es posible. Señor, creo en ti. Todo es posible si puedo creer. Declare, todo es posible. Con un fuerte, si puedo creer. Si puedo